Antes de empezar, necesito advertirte de algo. Lo que voy a contar no es ficción. Tampoco es un creepypasta que encontré en algún foro perdido de internet. Es un testimonio real, recibido hace 3 semanas. De alguien que vivía una vida completamente normal. Igual que tú. Este testimonio llegó a través de un correo electrónico sin remitente claro. Solo decía, esto tiene que contarse. Alguien tiene que saberlo. Lo leí una noche, solo, en mi oficina. Y desde entonces, algo ha cambiado. No sé si es paranoia. No sé si es sugestión. Pero hay algo en esta historia que no me deja en paz. Algo que se queda contigo. Y que, una vez que lo escuchas, puede que también te siga a ti. Voy a leerlo exactamente como llegó. Palabra por palabra. Porque cambiarlo sería peligroso. Ahora, si decides seguir escuchando, eso ya es cosa tuya. Me llamo Marcos. Tengo 34 años. Trabajo como técnico de mantenimiento en una empresa de instalaciones eléctricas en Valladolid. Vivo solo. Desde hace 2 años, después de que mi relación anterior terminara. No soy de los que creen en fantasmas. Ni en maldiciones. Ni en nada de eso. Siempre he sido práctico. Realista. Si algo no tiene explicación lógica, es porque todavía no hemos encontrado la razón. Eso pensaba. Hasta hace 6 meses. Ahora ya no sé qué pensar. Mi vida era tranquila. Rutinaria, incluso. Me levantaba a las 7 de la mañana. Desayunaba café solo. Conducía 40 minutos hasta la oficina. Nada especial. Nada fuera de lo común. Pero entonces recibí una llamada de mi madre. Era un martes por la tarde. Yo estaba terminando un informe. Me dijo que mi tío Esteban había muerto. Esteban era el hermano mayor de mi padre. Un hombre solitario. Sin familia propia. Vivía en un pueblo pequeño cerca de Segovia. Yo solo lo había visto 3 o 4 veces en toda mi vida. Era raro. Callado. Siempre evitaba las reuniones familiares. Mi madre me dijo que había muerto en su casa. Un infarto, al parecer. Y que yo era el único heredero. No tenía a nadie más. Recuerdo que colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. No sentí tristeza. Apenas lo conocía. Solo sentí curiosidad. ¿Por qué yo? 2 semanas después, conduje hasta el pueblo. Se llamaba Villar de Sotos. Apenas 300 habitantes. Calles estrechas. Casas de piedra. Silencio absoluto. La casa de mi tío estaba en las afueras. Al final de un camino sin asfaltar. Era pequeña. De 2 plantas. Con una fachada gris que parecía no haber sido pintada en décadas. Tenía las llaves que me había dado el notario. Aparqué el coche. Salí. Y me quedé un momento mirando la casa. No sé por qué, pero me costó acercarme. Había algo en el aire. Algo que no podía explicar. Como si el lugar rechazara mi presencia. Abrí la puerta principal. Dentro olía a humedad. A polvo acumulado. A algo más, algo ácido. Las persianas estaban bajadas. La luz apenas entraba. Encendí la linterna del móvil. El salón estaba casi vacío. Un sofá viejo. Una mesa de madera. Algunas cajas apiladas contra la pared. Todo estaba cubierto de una capa fina de suciedad. Subí las escaleras. Crujían bajo mis pies. En la primera planta había 2 habitaciones. Una estaba completamente vacía. La otra, cerrada con llave. Probé con todas las llaves que tenía. Ninguna funcionaba. Me quedé ahí, frente a esa puerta, durante varios minutos. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla. Pero también sentía una necesidad absurda de saber qué había dentro. Al final, bajé. Decidí que lo haría otro día. Pero cuando salí de la casa y cerré la puerta, escuché un golpe. Seco. Fuerte.
desde el piso de arriba. Me quedé paralizado. El corazón se me aceleró. Pero no volví a entrar. Subí al coche y me fui. En ese momento no le di importancia. Pensé que sería el viento. O algo que se había caído. Pero esa noche no pude dormir. Pasaron 3 días. No dejaba de pensar en esa puerta cerrada. ¿Qué había dentro? ¿Por qué mi tío la había dejado cerrada con llave? Hablé con mi madre por teléfono. Le pregunté si sabía algo sobre Esteban. Sobre su vida. Ella solo me dijo que era un hombre extraño. Que después de cierta edad se había vuelto más retraído. Más paranoico. Que dejó de hablar con la familia sin ninguna razón aparente. Le pregunté si sabía qué hacía en ese pueblo. Me dijo que no. Que nadie lo sabía. Colgué. Y volví a la casa. Esta vez llevaba una palanca pequeña. Entré. Subí las escaleras. Me planté frente a la puerta cerrada. Respiré hondo. Y forcé la cerradura. Se rompió con un chasquido metálico. La puerta se abrió lentamente. Dentro estaba oscuro. Encendí la linterna. Y entonces lo vi. La habitación estaba cubierta de papeles. Pegados en las paredes. En el techo. En el suelo. Cientos de papeles. Miles, quizá. Todos escritos a mano. Con letra temblorosa. Irregular. Me acerqué a uno de ellos. Decía: no lo toques. No lo mires. No pienses en ello. En otro: si lo ves, ya es tarde. Y en otro, más grande, en el centro de la pared: el objeto no es tuyo. Nunca lo fue. Sentí un escalofrío. ¿De qué hablaba? Entonces vi algo en el centro de la habitación. Una caja. Pequeña. De madera oscura. Con símbolos tallados en la superficie. Símbolos que no reconocí. Me agaché. La cogí. Pesaba más de lo que parecía. La abrí. Dentro había un objeto. No sabría describirlo con exactitud. Parecía una figura. De metal negro. Retorcida. Con formas que no tenían sentido. Como si hubiera sido hecha sin ninguna lógica. Pero lo extraño, lo realmente extraño, era que no podía dejar de mirarla. Cuanto más la observaba, más me costaba apartar la vista. Como si me estuviera atrayendo. Cerré la caja. Y salí de la habitación. Pero me la llevé conmigo. No sé por qué. Simplemente, no podía dejarla ahí. Los primeros días, la caja estuvo en el maletero de mi coche. No la abrí. Ni siquiera la miré. Pero sabía que estaba ahí. Y eso me inquietaba. Empecé a tener sueños extraños. No eran pesadillas. No exactamente. Eran imágenes. Sombras que se movían en lugares vacíos. Pasillos interminables. Puertas que se abrían solas. Y siempre, en el fondo, una figura oscura. Inmóvil. Observándome. Me despertaba sudando. Con el corazón acelerado. Pero lo peor era la sensación que tenía al despertar. Como si algo hubiera estado dentro de mi habitación. Observándome mientras dormía. Una noche, me levanté a las 3 de la madrugada. Había escuchado un ruido. Un golpe sordo. Desde el salón. Encendí la luz. Bajé las escaleras. Todo estaba en su sitio. Pero entonces vi algo. En la mesa del salón. La caja. Estaba abierta. Yo no la había subido. La había dejado en el maletero del coche. Cerrado con llave. Me quedé paralizado. El objeto estaba ahí, sobre la mesa. Bajo la luz de la lámpara. Y parecía diferente. Las formas se veían más claras. Más definidas. Como si hubiera cambiado. Me acerqué lentamente. Y entonces lo sentí. Una presión en el pecho. Como si algo me estuviera aplastando desde dentro. No podía respirar bien.
Cerré la caja de golpe. Y la presión desapareció. Me quedé ahí, temblando, durante varios minutos. Esa misma noche decidí investigar. Busqué en internet, en foros, en páginas de historia local. Encontré algo. Un artículo viejo. De un blog abandonado. Hablaba de un culto que había existido en esa zona en los años 60. Un culto pequeño. Secreto. Decían que adoraban a algo que no tenía nombre. Que realizaban rituales en casas abandonadas. Y que creaban objetos. Objetos malditos. Diseñados para atrapar algo. Para contenerlo. Pero también para contagiarlo. El artículo no daba más detalles. Solo terminaba con una advertencia. Si alguna vez encuentras uno de estos objetos, no lo toques. No lo mires. No lo lleves contigo. Porque una vez que lo haces, ya no puedes devolverlo. Cerré el portátil. Y miré la caja. Ya era demasiado tarde. Intenté deshacerme del objeto. Lo intenté varias veces. La primera vez, lo llevé a un contenedor de basura. Lo tiré. Me fui. Pero esa noche, cuando llegué a casa, estaba en la mesa del salón. De nuevo. La segunda vez, lo enterré en el campo. Lejos de la ciudad. Cavé un agujero profundo. Lo metí. Lo cubrí con tierra y piedras. Conduje de vuelta a casa. Y cuando abrí la puerta, ahí estaba. En el mismo sitio. Como si nunca se hubiera movido. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. Dejé de dormir bien. Perdí el apetito. En el trabajo, mis compañeros empezaron a preguntarme si estaba bien. Les decía que sí. Pero sabía que no era cierto. Algo dentro de mí estaba cambiando. Empecé a ver cosas. Sombras en los rincones de las habitaciones. Movimientos rápidos por el rabillo del ojo. Y siempre, esa sensación de estar siendo observado. Una tarde, mientras conducía, vi algo en el retrovisor. Una figura. Sentada en el asiento trasero. Oscura. Inmóvil. Grité. Frené en seco. Me giré. No había nada. Pero cuando volví a mirar al frente, estaba ahí. En el cristal delantero. Reflejada. Mirándome. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Y cuando los abrí, había desaparecido. Esa noche decidí hablar con alguien. Busqué grupos de internet. Foros de lo paranormal. Encontré a una mujer. Se hacía llamar La Oyente. Le conté todo. Ella solo me respondió con una pregunta. ¿Has intentado hablarle? Le pregunté qué quería decir. Me dijo. El objeto no es un objeto. Es una puerta. Y algo está al otro lado. Si quieres liberarte, tienes que entender qué es lo que quiere. Le pregunté cómo. No me respondió. Su cuenta desapareció esa misma noche. Las cosas empeoraron. Empecé a perder tiempo. Me despertaba en lugares que no recordaba haber visitado. Una vez, me encontré en mitad de un bosque. Descalzo. Con las manos sucias de tierra. No sabía cómo había llegado ahí. Otra vez, me desperté en el coche. Aparcado frente a la casa de mi tío. Con el motor encendido. No recordaba haber conducido hasta allí. Mis amigos dejaron de llamarme. Mi madre me preguntaba si estaba enfermo. Le decía que solo estaba cansado. Pero la verdad es que estaba perdiendo el control. El objeto seguía ahí. En la caja. Sobre la mesa. Y cada vez que lo miraba, sentía que algo me miraba de vuelta. Una noche, me desperté con una sensación extraña. Como si alguien me hubiera tocado la cara. Encendí la luz. Y vi algo en el espejo. Palabras. Escritas con algo oscuro. Decían, ya eres nuestro. Me quedé mirándolas durante horas. Sin moverme. Sin poder apartar la vista.
Y entonces comprendí algo. No era el objeto el que estaba maldito. Era yo. Desde el momento en que lo toqué. Desde el momento en que lo vi. Algo había entrado en mí. Y no iba a irse. Dejé de ir a trabajar. Me despidieron. No me importó. Pasaba los días en casa. Sentado. Mirando la caja. A veces la abría. Y miraba el objeto durante horas. Intentando entenderlo. Intentando ver qué era realmente. Pero cuanto más lo miraba, menos sentido tenía. Sus formas cambiaban. Se retorcían. Como si estuvieran vivas. Como si respondieran a mis pensamientos. Empecé a escuchar voces. Susurros. En un idioma que no conocía. Pero que, de alguna manera, entendía. Me hablaban de cosas que no debería saber. De lugares que no existen. De personas que nunca han nacido. Y de algo más. Algo que estaba esperando. Algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Y que ahora, finalmente, había encontrado una puerta. Me di cuenta de que el objeto no era una maldición. Era una invitación. Y yo la había aceptado. Intenté pedir ayuda. Llamé a un sacerdote. Vino a mi casa. Miró el objeto. Y se fue sin decir una palabra. Su cara estaba pálida. Sus manos temblaban. Antes de irse, solo me dijo: reza. Pero no sé si servirá de algo. Intenté contactar con expertos. Con investigadores de lo paranormal. Nadie quiso ayudarme. Algunos me bloquearon directamente. Otros simplemente dejaron de responder. Estaba solo. Completamente solo. Y el objeto seguía ahí. Esperando. Una noche, tuve un sueño diferente. No eran sombras. No eran pasillos. Era mi tío Esteban. Estaba sentado en la habitación cerrada. Rodeado de papeles. Escribiendo. Me miró. Y habló. Su voz era extraña. Distorsionada. Me dijo: no lo traje yo. Me lo dieron. Me dijeron que lo guardara. Que nunca lo abriera. Pero lo hice. Y entonces, ya no pude dejarlo. Le pregunté quién se lo había dado. Me miró con ojos vacíos. Y dijo: nadie. Todos. No importa. Ahora es tuyo. Y después será de otro. Así funciona. Así ha funcionado siempre. Me desperté gritando. Y comprendí la verdad. El objeto no era mío. Yo era suyo. He dejado de luchar. Ya no intento deshacerme de él. Ya no busco ayuda. Porque sé que no la hay. El objeto forma parte de mí ahora. Y yo formo parte de él. A veces, cuando estoy solo, lo miro. Y siento algo extraño. Algo parecido a la paz. Como si finalmente hubiera aceptado lo que soy. Lo que siempre he sido. Desde el momento en que abrí esa puerta. Desde el momento en que lo vi. Ya no tengo sueños. Ya no escucho voces. Pero sé que algo sigue ahí. Dentro de mí. Esperando. Y sé que algún día pasará a otra persona. Porque esa es su naturaleza. Nunca se queda en un solo lugar. Nunca se queda con una sola persona. Siempre se mueve. Siempre encuentra a alguien nuevo. Y ahora estoy escribiendo esto. Porque necesito que alguien lo sepa. Necesito que alguien entienda lo que me pasó. Para que, si algún día encuentras algo extraño, algo que no deberías tocar, algo que no deberías mirar, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Marcos dejó de responder a los correos hace 2 semanas. He intentado localizarlo. Pero su teléfono está desconectado. Su piso está vacío. Nadie sabe dónde está. Y hace 3 días, recibí un paquete. Sin remitente. Dentro había una caja. Pequeña. De madera oscura.
con símbolos tallados. No la he abierto, pero está ahí, en mi mesa, y cada noche siento la tentación de mirar dentro. Solo una vez, solo para saber qué es. Pero no lo haré, porque ahora sé lo que significa. Y sé que si lo hago, seré el siguiente. Si has escuchado esta historia hasta el final, gracias. O quizá debería decir, lo siento. Porque ahora tú también lo sabes. Y hay cosas que, una vez que las sabes, ya no puedes olvidar. Si esta historia te ha inquietado, quizá no sea casualidad. Quizá sea porque algo dentro de ti reconoce la verdad. La verdad de que hay objetos en este mundo que no deberían existir. Y que, una vez que los encuentras, nunca te dejan ir. Duerme bien esta noche. Si puedes. Porque yo ya no puedo.